Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada, hora peninsular, del domingo 30 de marzo de 2025, cuando son las 0 horas en las Islas Canarias. Hoy el programa lo vamos a dedicar a una ópera, concretamente a la ópera Carmen de Georges Bizet, conmemorando el 150 aniversario del estreno de su ópera Carmen el pasado 3 de marzo. Comenzamos el programa rezando a la Virgen María, ofreciéndole el programa las intenciones de Radio María, de todos sus oyentes, de los voluntarios, de los benefactores, y muy en especial encomendamos a las personas que sufren, que están pasándolo mal por la enfermedad del alma o del cuerpo, para que la Virgen les consuele, les conforte y les ayude a llevar la cruz del sufrimiento. Hoy vamos a rezar con el Ave María que compuso Georges Bizet. Es un Ave María para tenor y órgano y lo vamos a escuchar al tenor Julián Rode, acompañado al órgano por Jakub Sawicki. Hemos rezado y encomendado el programa con el Ave María, al que puso música en esta ocasión Georges Bizet. Lo hemos escuchado al tenor Julián Rode,
y al órgano Jakub Sawicki. Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María. El programa de hoy lo dedicamos al 150 aniversario del estreno de la ópera Carmen de Georges Bizet. Georges Bizet nació el 25 de octubre de 1838 en París y falleció en Bougival el 3 de junio de 1875. Sus primeros maestros fueron sus padres. Su padre, Adolphe Armand Bizet, fue profesor de canto a pesar de su falta de estudios formales. Su madre, Aimée Leopoldine Josephine, era una célebre cantante de la época que también llegó a componer algunas obras. Georges desde niño mostró grandes aptitudes para la música y aprendió rápidamente las nociones básicas sobre notación musical de su madre, que le daría sus primeras clases de piano. Una curiosidad es que, escuchando a través de la puerta de la sala donde su padre daba lecciones, Georges aprendió a cantar de memoria con precisión piezas difíciles y desarrolló una habilidad para identificar y analizar complejas estructuras armónicas. Su precocidad convenció a sus ambiciosos padres de que estaba preparado para empezar a estudiar en el Conservatorio de París, un año antes de cumplir la edad mínima de entrada, que entonces eran los 10 años. Lo entrevistó Joseph Mayfred, virtuoso de la trompa y miembro del Comité de Estudios del Conservatorio, que quedó tan impresionado con sus habilidades que pasaron por alto la regla de la edad mínima y le admitieron en el conservatorio unos meses antes de haber cumplido los 10 años. Pues bien, ya ambientando un poquito lo que es el compositor, vamos a centrarnos en la obra a la que vamos a dedicar el programa de hoy, a la ópera Carmen de Georges Bizet, como les comentaba, al cumplirse los 150 años del estreno de esta ópera. El 3 de marzo de 1875 se estrenaría en el Teatro de la Ópera Cómica de París la obra de Georges Bizet titulada Carmen, escrita en 4 actos con libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basada en la novela homónima de Prosper Mérimée. Pertenece al género de la ópera cómica, en el cual arias y coros se entrelazan con diálogos hablados. Su libreto se inspira en la novela homónima de Próspero Mérimée, quien pudo contemplar la antigua fábrica de tabacos construida a mediados del siglo XVIII, cuya plantilla de mujeres trabajadoras dedicadas a la manufactura del tabaco fue un modelo de fábrica adelantado a los tiempos. La ficción se centra en la vida de una mujer llamada Carmen, que precisamente trabajaba como cigarrera en dicha fábrica. Podríamos definirla como una obra moderna, realista y avanzada a su tiempo, cuya melodía es fácilmente reconocible gracias a las múltiples versiones que se han interpretado en todo el mundo. Basado en esta historia, Bizet crea su ópera Carmen, una obra maestra que triunfaría dentro y fuera de la frontera francesa, convirtiéndose en uno de los títulos más populares de la historia de la ópera mundial. Ópera y novela cuentan el relato de una mujer emblemática que representa a las 6.000 trabajadoras que fueron pioneras en la lucha conjunta por sus derechos laborales, protagonizando destacadas huelgas obreras desde el siglo XIX. Hay que decir que la acción se desarrolla en la fábrica de tabacos de Sevilla. Es interesante saber que Bizet nunca estuvo en España, ya que la gente entonces viajaba mucho menos que ahora, por lo que es una fantasía de España, una fantasía de Andalucía. Es extraordinario escribir todo esto
aunque sea un baile español, sin haber estado en España y poderlo representar tan maravillosamente. Vamos a escuchar, en primer lugar, la obertura de la ópera Carmen en una versión de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Myung-Young Chung. Hemos escuchado la obertura de la ópera Carmen de Georges Bizet en versión de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Myung-Young Chung. El siguiente número que vamos a escuchar es la habanera de esta ópera. La habanera es el aria que Carmen canta cuando aparece por primera vez en el escenario. También es conocida como El amor es un pájaro rebelde. Carmen, como decíamos, se basó en la novela popular del mismo nombre de Mérimée, que atrajo a los lectores franceses con cuentos exóticos de España. Su embriagadora combinación de pasión, sensualidad y violencia inicialmente resultó demasiado para el escenario y la ópera de Bizet fue un fracaso crítico en su estreno en 1875. Bizet murió pocos meses después, sin saber nunca del éxito espectacular que alcanzaría Carmen. Escuchemos la habanera de la ópera Carmen en versión de Anna Caterina Antonacci con la orquesta y coro del Royal Opera House. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien au vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant du poème, il n'a jamais connu de loi.
si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Hemos escuchado La habanera de la ópera Carmen de Bizet en una versión de Anna Caterina Antonacci, acompañada por la orquesta y coros de Royal Opera House. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. A continuación, y continuando con la audición de fragmentos de la ópera Carmen de Bizet, en el 150 aniversario del estreno de esta ópera, vamos a escuchar una suite de la ópera Carmen en versión de la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, dirigida por Patrick Ringborg.
Acabamos de escuchar la suite número 1 de la ópera Carmen de George Bizet, en versión de la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, dirigida por Patrick Rimborg. Les recuerdo que al tratarse de una suite, pues coge distintas partes de la ópera, por eso alguna de ellas puede que ya hayamos escuchado o a escucharla ahora más adelante. La siguiente obra, o parte de esta obra, mejor dicho, que vamos a escuchar de la ópera Carmen, se titula La Marcha y Coro del Toreador. Esta marcha corresponde al acto cuarto. Lo vamos a escuchar a la Orquesta y Coros de Voces para la Paz. En la marcha Toreador se celebra la emoción de la corrida de toros. Los diseños de colores intensos capturan el calor sofocante del sol español, mientras que las filas de soldados, las multitudes de campesinos, gitanos y toreros dan vida a la Sevilla del siglo XIX. Esta combinación de música, ambientación e historia dramática han hecho de Carmen una de las óperas más populares del mundo. Como les decía, lo vamos a escuchar a la Orquesta y Coros Voces para la Paz, dirigida por el maestro Enrique García Asensio.
Hemos escuchado de la ópera Carmen la marcha y coro toreador, correspondiente al acto cuarto de la ópera, en una versión de la orquesta y coro Voces para la Paz del año 2007, dirigida por el maestro Enrique García Asensio. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Y continuando con el 150 aniversario del estreno de la ópera Carmen de Georges Bizet, vamos a escuchar ahora algunos números instrumentales, orquestales, concretamente, de la suite número 2 de Carmen. Lo vamos a hacer en una versión de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, dirigida por la directora alemana Anna Billmayer. En primer lugar, vamos a escuchar la Marcha de los Contrabandistas.
Hemos escuchado la marcha de los contrabandistas de la suite número 2 de la ópera Carmen de Jos Bizet en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham dirigida por Anja Billmeier. También a esta orquesta, con la misma directora, vamos a escuchar otra pieza de esta suite número 2. Se trata de la titulada La Guardia Montada. Hemos escuchado La Guardia Montada de la suite número 2 de la ópera Carmen de Jos Bizet. Como hemos podido apreciar, se habrán dado cuenta que es un pasaje de música, digamos, descriptivo, como el toque de trompeta lejanísimo de un regimiento se comunica con el otro. En esa época pues no existían las comunicaciones que tenemos hoy en día, evidentemente, y entonces se utilizaban, y de ahí surgen las cornetas y las trompetas militares para comunicarse de un regimiento a otro con una serie de códigos musicales. Aquí se representa muy bien cómo la trompeta lejanísima hace una llamada al regimiento, al otro regimiento, y este se pone en marcha con su música al frente y empieza piano, piano, y poco a poco la música va apareciendo, va increciendo, hasta que cuando llega al otro regimiento es el culmen de la obra, ¿no? La parte más fuerte. Bueno, pues aparte de esta curiosidad que les quería comentar, vamos a escuchar ahora también a la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, dirigida por la directora alemana Anja Billmeier, la danza bohemia de esta suite número 2 de la ópera Carmen de Bizet.
Acabamos de escuchar la danza bohemia de la suite número 2 de la ópera Carmen de George Bizet en una versión de la Orquesta Sinfónica de Birmingham dirigida por Anna Billmayer. Y ya para finalizar el programa vamos a escuchar unas variaciones sobre un tema de Carmen compuestas por el pianista ruso-estadounidense Vladimir Horowitz. Estaban basadas estas variaciones en la danza gitana de la ópera Carmen de George Bizet. Lo interpreta Yuha Bang, que es una virtuosa pianista clásica de origen chino. Escuchemos variaciones de Carmen para piano, interpretada por Yuha Bang.
Y con estas variaciones para piano, compuestas por el pianista ruso-estadounidense Vladimir Horowitz, en interpretación de Juha Bang al piano, llegamos al final del programa que hemos dedicado a George Bizet, conmemorando el 150 aniversario del estreno de su ópera Carmen, el pasado 3 de marzo. Los ha acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Nos encontraremos de nuevo, si Dios quiere, el próximo 13 de abril, Domingo de Ramos, en el que dedicaremos el programa a la música de la Semana Santa. Aquí en Clásica en Radio María. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.